Ana nunca imaginó que su vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Lo que comenzó como un sacrificio para salvar la empresa familiar terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que no sabía si podría escapar. Lo que pensó sería una cita inocente con Pedro, un hombre poderoso pero manipulador, se convirtió rápidamente en una trampa sin salida. Pero cuando intenta enfrentarse al destino que le han impuesto, Ana descubre que los secretos más peligrosos no son los de Pedro, sino los de la empresa, que parece lista para atraparla para siempre. Ana y María, su amiga de la infancia, se encuentran en una pequeña cafetería del pueblo. El ambiente es cálido y relajado, pero la conversación entre ellas está cargada de tensión. Ana sostiene su taza de café con nerviosismo, observando cómo la espuma se disuelve lentamente, como si buscara respuestas en ella. María, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿De verdad tus padres esperan que te cases con él? Ana baja la mirada, incapaz de ocultar la mezcla de frustración y tristeza que siente. Ana, no sé. Mis padres lo ven como la única salida. Y no quiero que pierdan todo por mi culpa. María coloca una mano sobre la suya en un gesto de apoyo. María, Ana, no puedes sacrificarte así. Pedro no es solo un patán, es un manipulador. Todos en la ciudad lo saben. Mi padre trabajó en su empresa y salió huyendo antes de que las cosas se pusieran feas. Ana asiente, pero el peso de la situación la aplasta. Ella sabe que María tiene razón, pero también sabe que sin la ayuda de Pedro, sus padres perderán todo lo que han construido con esfuerzo. Una semana antes, los padres de Ana, desesperados por salvar su pequeña empresa al borde de la quiebra, viajaron a la ciudad para buscar apoyo financiero. Llegaron a la oficina principal de una gran compañía, rogando por una reunión con alguien que pudiera ayudarlos. En su lugar, se encontraron con Pedro, un hombre arrogante y ambicioso con un alto puesto en la empresa. Pedro, con una sonrisa cínica, vaya. ¿Qué hacen ustedes aquí? Los padres de Ana explicaron su situación, con la esperanza de que Pedro se apiadara de ellos. Pero él estaba listo para rechazarlos sin siquiera escuchar los detalles. Entonces, sus ojos se posaron en Ana. Joven, hermosa, con una inocencia que despertó en él un deseo oscuro, controlarla. Pedro, puedo ayudarlos, pero con una condición, quiero una cita con su hija. Los padres de Ana se miraron incómodos, pero antes de que pudiera negarse, Ana intervino. Ana, está bien. Solo será una cita, ¿verdad? Pedro sonrió satisfecho, como un depredador que acaba de atrapar a su presa sin esfuerzo. Lo que comenzó como una única cita pronto se transformó en una serie de encuentros cada vez más exigentes. Pedro empezaba a pedir más de su tiempo, insinuando que trabajaba en un acuerdo para salvar la empresa de su familia. Pero la ayuda nunca llegaba. En cada encuentro, Pedro no perdía la oportunidad de recordarle su poder y la poca esperanza que tenían sus padres sin él. Pedro, soy la única persona en esta empresa que puede hacer que tus padres sigan adelante. Y tú, Ana, eres la llave para abrir esa puerta. Los días se convertían en semanas, y cada día que pasaba sin una respuesta concreta de Pedro aumentaba la desesperación en la familia de Ana. Cada vez que ella pedía explicaciones, él encontraba excusas. Hasta que, una noche, lanzó la oferta definitiva. Pedro, he hablado con el dueño. Está dispuesto a cerrar el trato, pero hay una condición, tienes que casarte conmigo. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Casarse con Pedro era lo último que quería en la vida, pero la situación de su familia era insostenible. Intentó ganar tiempo, esperando que Pedro cediera. Ana, ¿no podría pensarlo un poco más? Pedro, sin perder su sonrisa arrogante, fue claro. Pedro, el dueño se va mañana al mediodía a un viaje de negocios, y no sé cuándo volverá. Si no aceptas antes de esa hora, no habrá trato. Esa noche, Ana no pudo dormir. Cada decisión que tomara parecía empujarla hacia un destino sin retorno. Casarse con Pedro significaba renunciar a su libertad, pero decir que no significaba perder todo lo que su familia había construido. La desesperación la llevó a tomar una decisión impulsiva, ir directamente a la empresa a primera hora de la mañana para intentar hablar con el dueño. Ana llegó temprano, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Se dirigió a la recepción, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarla. Ana, necesito hablar con el dueño, por favor. Es urgente. La recepcionista la miró con una mezcla de pena y preocupación. Recepcionista, lo siento, señorita, pero eso no es posible. Ana insistió, con lágrimas en los ojos. Ana, por favor. Es un asunto que decidirá el rumbo de mi vida. La recepcionista suspiró, visiblemente incómoda. Recepcionista, no es que no quiera ayudarla, es que, nadie lo ha visto nunca. El dueño es muy reservado, incluso para nosotros. Nadie sabe quién es realmente. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía una persona tan poderosa ser un completo misterio? ¿Qué clase de empresa era esta, donde ni siquiera los empleados conocían la identidad de su propio jefe? Mientras salía del edificio, la sensación de estar atrapada se hizo más fuerte. Cada paso que daba de regreso a casa era un recordatorio del poco tiempo que le quedaba. Al llegar, sus padres la miraron con ansiedad, esperando una respuesta que no podía darles. A la mañana siguiente, Pedro llegó a su casa con una sonrisa triunfante, seguro de que Ana aceptaría su propuesta. Ana, acepto. Pedro sonrió triunfante, pero algo dentro de Ana se rompió en ese instante. La joven que había aceptado la primera cita se había transformado. Ya no era la misma. Sabía que debía encontrar la forma de escapar, aunque eso implicara jugar un peligroso juego en el que cada movimiento podía hundirla más. Cuando Pedro llegó a su casa buscando su respuesta, Ana lo enfrentó con una expresión calculada, ocultando la desesperación que la carcomía. Ana, acepté casarme contigo, Pedro, pero primero quiero que firmemos el contrato. No habrá boda hasta que todo esté sellado y acordado. Pedro sonrió, con ese aire de lobo acechando a su presa. Sabía que tenía a Ana atrapada, o al menos eso creía. Pedro, no hay problema, querida. El contrato estará listo en unos días. Ana sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Había ganado un poco de tiempo, pero algo en Pedro la inquietaba profundamente. Cada vez estaba más convencida de que él sabía más de lo que mostraba, y si Pedro era el verdadero dueño de la empresa, o el dueño estaba tan cerca de él que ambos compartían secretos oscuros, escondidos a plena vista. De regreso al presente. Ana y María seguían en la cafetería, pero ya no eran dos amigas compartiendo un momento agradable. Ambas estaban atrapadas en una red de incertidumbre, buscando desesperadamente una salida. El aroma del café flotaba en el aire, pero ninguna parecía notarlo. Ana no dejaba de darle vueltas a las piezas del rompecabezas. ¿Podría Pedro ser el dueño? ¿O alguien más estaba moviendo los hilos desde las sombras? Ana, frustrada, necesito una solución, María. Un milagro. No puedo casarme con él. No puedo. De repente, un joven mesero apareció junto a su mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Mesero, disculpen, señoritas. ¿Van a pedir algo? Ana levantó la mirada, sorprendida. Algo en el rostro del joven le resultaba familiar, aunque no lograba ubicarlo de inmediato. Sus ojos oscuros irradiaban una calidez que, por un breve instante, le brindó consuelo. Ana, en voz baja, necesito un milagro. El mesero sonrió levemente, como si entendiera más de lo que decía. Ana, 2 cafés, por favor. Mientras él se alejaba, Ana no pudo evitar fijarse más en sus gestos y en ese rostro vagamente conocido. Y entonces, como un relámpago, lo recordó. Ana, sorprendida, espera, tú eres el chico del edificio. El portero de la empresa donde trabaja Pedro, ¿verdad? El mesero esbozó una leve sonrisa y asintió. Mesero, sí, nos encontramos hace unos días. Fue un placer ayudarla. María, siempre curiosa y atenta, aprovechó la oportunidad para indagar más. María, ¿qué fue lo que pasó? Ana soltó un suspiro mientras la escena volvía a su mente, como un eco inquietante. Ana, fui a la empresa con la esperanza de encontrar al dueño y pedirle ayuda directamente. Estaba desesperada. Pero nadie pudo ayudarme. Me derrumbé en el pasillo, sin fuerzas para seguir, y él fue quien me levantó.
Ana hizo una pausa, mirando al joven con una mezcla de gratitud y curiosidad. Ana, me dijo que no perdiera la fe, que los milagros existen. En ese momento no le creí, pero esas palabras me dieron el impulso que necesitaba para seguir adelante. El mesero bajó la mirada, como si no considerara sus palabras algo extraordinario, y dio un paso atrás para atender a otra mesa. María, intrigada, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué trabajas en esta cafetería? El joven se encogió de hombros con modestia. Mesero, trabajo medio tiempo para cubrir algunos gastos. La empresa no paga tanto como parece. Ana lo observó con más atención. Había algo en su manera de hablar, una calma y una seguridad que no coincidían con la imagen de un simple empleado de medio tiempo. Algo en él no encajaba del todo, como si escondiera más de lo que mostraba. Ana, con cautela, ¿y qué más sabes de esa empresa? ¿Conoces al dueño? El mesero vaciló, como si estuviera sopesando cuidadosamente cada palabra. Mesero, lo siento, señorita. Nadie conoce al dueño. Es muy reservado. Solo algunas personas cercanas a la dirección saben quién es en realidad. El joven se retiró para buscar su pedido, dejándolas a solas. Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Ana no podía quitarse la sensación de que ese chico sabía más de lo que decía. ¿Podría ser una simple coincidencia, o el destino la estaba empujando hacia una verdad oculta? María, siempre directa, rompió el silencio. María, Ana, ese chico no es un simple portero. ¿No te parece extraño que alguien así trabajara en ese edificio y ahora esté aquí, como si nada? Ana asintió lentamente. La intriga crecía dentro de ella como un veneno silencioso. ¿Era realmente una coincidencia, o había algo más detrás de su encuentro con ese joven? Ana, en voz baja, algo no encaja. ¿Y si Pedro no es el dueño, pero este chico sabe más de lo que dice? María se inclinó hacia adelante, susurrando con intensidad. María, si él sabe algo, tienes que descubrirlo. Puede ser la única persona que pueda ayudarte a salir de esta situación. Ana asintió, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento importante. Sin embargo, sabía que no podía confiar en nadie por completo. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, o al desastre. Ana decidió actuar con cautela. Cuando el mesero regresó con los cafés, lo miró directamente a los ojos y le sonrió con sinceridad. Gracias por todo lo que hiciste aquel día. De verdad. ¿Y, podríamos hablar más tarde? Creo que podrías ayudarme con algo. El joven mesero la observó durante un instante, como si analizara sus palabras con cuidado. Finalmente, asintió con un gesto breve. Claro. Termino mi turno a las 6. Ana sintió un nudo en el estómago. Lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, pero ya no tenía otra opción. Debía llegar a la verdad, y ese joven podía ser la clave para desenmascarar a Pedro, o, quizá, encontrar al verdadero dueño de la empresa. El dilema creciente. Mientras Ana y María caminaban hacia el coche en silencio, sus pensamientos giraban como un torbellino. Confiar en el joven mesero había sido una apuesta, pero hasta ahora no había conseguido nada útil. Cada minuto que pasaba sentía el control de Pedro apretando más fuerte. Si no encontraba respuestas pronto, quedaría atrapada en un matrimonio sin salida. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó María con preocupación. Ese chico no tiene la información que necesitamos. Ana apretó los labios, mirando la calle oscura que se extendía ante ellas. Rendirse no era una opción. Pedro había demostrado ser más manipulador y peligroso de lo que jamás imaginó. Sin embargo, había algo que no encajaba. Si el mesero no sabía quién era el dueño de la empresa, ¿cómo podía Pedro ejercer tanto control sobre ella? Ana lo sentía en lo más profundo de su ser, faltaba una pieza clave en este rompecabezas. No importa lo que cueste, dijo, con una decisión renovada. Tengo que encontrar al verdadero dueño. Sé que está relacionado con Pedro de alguna forma. Si llego a él, puedo detener todo esto. María se detuvo en seco, mirándola con evidente preocupación. ¿Y si ya es demasiado tarde, y si Pedro ya se aseguró de que no tengas ninguna salida? Ana bajó la mirada,
sintiendo la ansiedad enroscándose en su pecho. Cada vez le quedaba menos tiempo, y las opciones se agotaban rápidamente. Durante las semanas siguientes, Ana mantuvo su rutina, visitaba la empresa temprano, con la esperanza de toparse con el misterioso dueño. Nadie parecía saber quién era, y las pistas eran inexistentes. Sin rendirse, cada mañana Ana compartía una taza de café con el joven portero, intentando obtener algo más de información. En una de esas charlas informales, Ana finalmente se atrevió a preguntar. Por cierto, sé que ya es un poco tarde para preguntarlo, pero, ¿cómo te llamas? El joven sonrió levemente. Me llamo Moisés. Ana asintió, devolviéndole la sonrisa. Es un nombre bonito. A partir de ese momento, Ana y Moisés comenzaron a hablar con más frecuencia. Las tardes juntos en la cafetería se convirtieron en una rutina agradable, un respiro del caos que rodeaba la vida de Ana. Pronto, la amistad entre ambos floreció, y Moisés se convirtió en un confidente inesperado. Una tarde tranquila, al terminar su turno, Moisés y Ana se acomodaron en su mesa habitual. La conversación fluía de manera natural, hasta que Moisés hizo una pregunta que tomó a Ana por sorpresa. Pedro tiene dinero y un buen trabajo. ¿No es eso lo que muchas personas desearían? Dijo con tono curioso, sin intención de ofenderla. Ana dejó su taza de café en la mesa y suspiró, sintiendo la frustración burbujeando en su interior. Hablar de Pedro siempre despertaba en ella una mezcla de rabia y tristeza. El amor no se trata de dinero, Moisés, respondió con firmeza. Se trata de confianza, respeto y la libertad de elegir a quien quieres tener a tu lado. Moisés la observó en silencio, como si intentara descifrar cada palabra. Ana, con la mirada fija en su taza, continuó. Pedro nunca me ha tratado con respeto. Siempre me hizo sentir como un trofeo, algo que podía comprar con su influencia. Mis padres cayeron en su juego por desesperación, pero yo nunca lo quise. Y ahora estoy atrapada. Por primera vez, Moisés frunció el ceño. Su expresión tranquila se volvió seria. ¿Y si decides no casarte? Preguntó con suavidad. ¿Qué pasa si simplemente dices que no? Ana dejó escapar un suspiro profundo. La realidad era mucho más compleja. Si rechazaba el matrimonio, la empresa de sus padres se hundiría, y ellos lo perderían todo. Pedro había movido cada ficha a su favor, dejándola sin opciones. No se trata solo de mí, Moisés. Si no acepto, mis padres perderán todo. Estoy pagando por los errores de otros. Moisés asintió lentamente, comprendiendo el peso que cargaba Ana. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo el sonido lejano de las tazas y platos en la cafetería llenaba el silencio entre ellos. Cada día que pasaba, Ana se sentía más atrapada. La boda se acercaba como una amenaza inminente, y el margen para actuar se hacía cada vez más estrecho. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que aún había esperanza, una forma de escapar del control de Pedro. Moisés se había convertido en su aliado silencioso, pero Ana sabía que no podía confiar completamente en nadie. ¿Y si Pedro también tenía influencia sobre él? ¿Y si esta amistad era parte de una trampa más elaborada? La incertidumbre la consumía, pero tenía claro algo, debía seguir adelante, porque rendirse significaría perderlo todo. Moisés, suavemente es injusto. Nadie debería cargar con esa responsabilidad. Ana sonrió tristemente, su mirada perdida en el vacío. Ana, la vida no siempre es justa. Moisés la observó en silencio durante unos segundos, como si quisiera decir algo más profundo, pero se contuvo. Ana sentía que había encontrado a alguien en quien podía confiar, aunque un pequeño hilo de esperanza se tejía en su interior, siempre amenazado por la sombra de la desesperación. Antes de despedirse esa noche, Moisés tomó su delantal y se lo colgó al hombro. Justo antes de salir por la puerta, se giró hacia Ana y le dedicó una sonrisa amable, un gesto que la hizo sentir un cosquilleo de inseguridad. Moisés, no pierdas la esperanza, Ana. A veces los milagros llegan de donde menos los esperas. Esas palabras quedaron flotando en el aire, encendiendo en Ana una pequeña chispa,
¿podía confiar en Moisés o todo era parte de un juego más oscuro de Pedro? Los días continuaban, y cada mañana Ana se presentaba en la empresa, siempre con una taza de café para Moisés. Su amistad crecía, pero también lo hacía la incertidumbre. Pedro no había dejado de presionarla por una respuesta definitiva, y el tiempo se agotaba. Ana no sabía si confiar completamente en Moisés era una buena decisión. Aunque su trato con él parecía genuino, una parte de ella no podía evitar sospechar que si Moisés no era quien decía ser, y si Pedro lo usaba como espía para mantenerla vigilada. Esa noche, Ana no pudo dormir. Sus pensamientos giraban en círculos, una mezcla de ansiedad y esperanza que no la dejaba descansar. Sabía que Moisés podría ser la clave para descubrir la verdad sobre el dueño de la empresa y detener a Pedro. Pero si estaba equivocada, podría perderlo todo. La tensión aumentaba. ¿Podría Ana encontrar una salida antes de quedar atrapada en las garras de Pedro? O quizás, en medio de la oscuridad, estaba a punto de encontrar la salvación en el lugar menos esperado. El tiempo seguía corriendo, y Ana continuaba visitando la empresa cada mañana, llevándole café a Moisés. Al principio, todo parecía un gesto de cortesía, una simple rutina compartida, pero pronto esas pequeñas interacciones comenzaron a significar más para ambos, despertando en Ana emociones que había creído enterradas. Una tarde fría, después del turno de Moisés, decidieron caminar juntos por el parque cercano. Ana, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Pero esa calma venía acompañada de un presentimiento inquietante, como si la tormenta que había estado evitando finalmente se acercara. Moisés, mirando las luces de la calle, ¿sabes? Hay algo en ti que me intriga. No sé cómo explicarlo, pero siento que eres diferente, Ana. Ana sintió un ligero escalofrío recorrerle la piel. No esperaba escuchar algo así, y mucho menos de Moisés, quien solía ser reservado y directo. Sonrió para sí misma, pero en su interior algo se agitó. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esas palabras la hacían sentir tan vulnerable y a la vez segura? Ana, tratando de restarle importancia diferente, ¿eh? Eso no sé si es bueno o malo. Moisés soltó una pequeña risa, y Ana se dio cuenta de cuánto le gustaba ese sonido. Sin darse cuenta, había empezado a notar esos pequeños detalles de Moisés, la forma en que sonreía, la manera en que siempre encontraba algo positivo que decir, incluso en medio del caos. Los días se volvieron semanas, y la conexión entre Ana y Moisés creció más de lo que ambos habían imaginado. Ana comenzó a buscar pretextos para verlo, ya fuera llevarle café, preguntar por su día, o simplemente pasar un rato después de su turno en la cafetería. Sin saberlo, había comenzado a cambiar su propia historia. Una tarde lluviosa, Moisés la invitó a quedarse en la cafetería después de cerrar. La lluvia golpeaba las ventanas, creando una atmósfera íntima, pero también propensa a revelaciones inesperadas. Entre risas y confidencias, Moisés la miró a los ojos por un momento demasiado largo. Moisés, en voz baja, me alegra que hayas aparecido en mi vida. Ana sintió como su corazón latía con fuerza, pero rápidamente apartó la mirada, incómoda con la intensidad del momento. No quería pensar en eso. No podía enamorarse de Moisés, ¿verdad? Tenía demasiadas cosas en juego. Pedro aún la presionaba para casarse, y su tiempo se agotaba. Pero en el fondo, algo en ella comenzaba a cambiar, aunque aún no lo aceptaba. Las pequeñas muestras de afecto entre ellos se volvían cada vez más frecuentes, una mirada sostenida más de lo necesario, el roce accidental de sus manos, y esa comodidad que solo se encuentra con alguien especial. Ana no lo planeaba, pero cada vez que estaba cerca de Moisés, todo lo demás dejaba de importar por un instante. Una noche, mientras caminaban juntos hacia la parada del autobús, una ráfaga de viento helado la hizo estremecerse. Moisés, sin pensarlo dos veces, se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de Ana. El gesto fue tan natural que Ana sintió un nudo en la garganta. Ana, mirando a Moisés con suavidad, eres demasiado bueno conmigo. Moisés se encogió de hombros, quitándole importancia, pero Ana sabía que había más detrás de esa amabilidad. Moisés, hago lo que siento que es correcto. En ese instante, Ana sintió un calor extraño en su pecho.
Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba allí para ella sin pedir nada a cambio. No era como Pedro, que solo veía en ella una oportunidad de poder y control. Moisés la veía por quien realmente era, sin máscaras, sin condiciones. Pero los días felices no duraban mucho. Pedro continuaba insistiendo en una respuesta final. El plazo se acercaba peligrosamente al límite, y Ana sabía que debía tomar una decisión pronto. La presión de su familia también aumentaba, ya que sus padres estaban al borde de la ruina. ¿Qué podría hacer para salir de este laberinto de manipulaciones y expectativas? La verdad la acechaba en cada esquina, y el tiempo se desvanecía como un susurro en la noche. Una tarde, mientras estaban sentados en la cafetería, Moisés miró a Ana con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Moisés, Ana, ¿estás segura de que quieres casarte con Pedro? Ana sintió un nudo en la garganta. Quería responder que no, gritar que nunca deseó ese matrimonio. Pero la realidad la mantenía atrapada, y no podía expresarlo en voz alta. Ana, mirando su taza de café a veces, no tenemos elección. Moisés frunció el ceño, pero no insistió. Sabía que había algo más profundo tras esas palabras, y que Ana necesitaba tiempo para descubrir lo que realmente quería. Esa noche, mientras caminaba sola de regreso a casa, Ana finalmente comprendió lo que había estado ignorando: se había enamorado de Moisés. El descubrimiento la dejó sin aliento. No lo había planeado ni buscado, pero ahí estaba: Moisés se había convertido en alguien esencial en su vida. Ana se detuvo en medio de la calle mientras comenzaba a caer la lluvia. ¿Qué podía hacer ahora? Moisés era lo que su corazón deseaba, pero la sombra de Pedro y las obligaciones familiares seguían acechando. Ana sabía que estaba en un punto crítico. No podía seguir engañándose a sí misma ni a Moisés. Debía tomar una decisión pronto, y esa decisión definiría el resto de su vida. ¿Debía sacrificar su felicidad y aceptar el matrimonio con Pedro por el bien de su familia, o debía seguir lo que su corazón le dictaba y arriesgarse por Moisés, a pesar de todas las complicaciones? La intriga aumentaba. Pedro no sospechaba nada aún, pero ¿qué pasaría si descubriese los sentimientos de Ana por Moisés? Y más importante aún, ¿estaba Moisés dispuesto a luchar por ella cuando el momento llegara? Pedro había comenzado a sospechar de Ana. Sus constantes salidas con Moisés y la complicidad que se formaba entre ellos no habían pasado desapercibidas. Movido por los celos, decidió poner a alguien a vigilarla. Pronto se enteró de que Ana y Moisés se veían casi todos los días, lo que lo llenó de furia. Una mañana, Pedro esperó a que Moisés entrara a trabajar. Decidido a marcar su territorio, lo interceptó. Pedro, con una sonrisa cínica: así que tú eres el famoso Moisés, ¿qué tal se siente vivir de limosnas, primero portero, luego mesero, o te especializas en conquistar mujeres para ver si subes de categoría? La humillación fue pública. Varios empleados se detuvieron a mirar, y los murmullos no tardaron en comenzar. Moisés mantuvo la calma, pero Pedro disfrutaba con cada palabra venenosa. Pedro, en tono amenazante: escucha bien, si vuelvo a verte cerca de Ana, te aseguro que será tu último día aquí. No solo te despediré, sino que me aseguraré de que no consigas trabajo en toda la ciudad. ¿Te quedó claro? Moisés decidió no responder. Al día siguiente, Ana fue a la empresa, pero no encontró a Moisés. Gracias al tiempo que llevaba yendo allí, algunos empleados la conocían y le comentaron lo sucedido. Le pidieron que, por favor, Pedro no se enterara, ya que podrían ser despedidos. Además, le contaron que Moisés era muy querido por todos. Desesperada, Ana fue a la cafetería a buscarlo. Esto es mi culpa. Si nunca te hubiera involucrado en todo esto, dijo Ana con angustia. Moisés negó con la cabeza y, con tranquilidad, respondió: No te preocupes, Ana. Hoy es mi día libre, y parece que con tanta conmoción, lo olvidaron. Por más que lo desee, Pedro no puede despedirme. Ana vio la seguridad en sus ojos, pero pensó que él decía eso solo para tranquilizarla. Sintió como las lágrimas querían brotar, pero no podía permitirse ese lujo. Sabía que debía ser fuerte, por Moisés y por ella misma. No dejaría que Pedro destruyera lo único auténtico que había encontrado en mucho tiempo.
Pasó la noche en vela, con la mente en un torbellino. Por un lado, estaba Moisés, quien representaba todo lo que siempre había deseado: sinceridad, apoyo y amor verdadero. Por otro lado, estaba Pedro, con el poder de arruinar la estabilidad de su familia y la vida de Moisés. Ana decidió que era hora de terminar con ese juego. Pedro había organizado una reunión con los padres de Ana para presionarla, pero esta vez Ana no estaba dispuesta a ceder. En medio de la conversación, irrumpió en la sala. Papá, mamá, no quiero casarme con Pedro. No es que no quiera ayudarlos, pero Pedro los ha estado engañando todo este tiempo. ¿No ven que solo les da largas, sin cumplir nada de lo que prometió? ¿No se dan cuenta de que los está manipulando? Pedro, cruzándose de brazos, sonrió con suficiencia. ¿Vienes a disculparte y aceptar mi propuesta? ¿Sabes qué es lo mejor para todos? Ana lo miró fijamente, sin titubear. Ya no había miedo en sus ojos, solo determinación. Voy a ser clara, Pedro. No tienes derecho a meterte en mi vida. No estoy a la venta. Y si sigues molestando a Moisés, me aseguraré de que todos sepan el tipo de hombre que eres. Pedro rió con desprecio. ¿Y qué piensas hacer? ¿Contárselo al dueño? Nadie sabe quién es. Y aunque lo supieran, yo manejo esta empresa como quiero. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Ana corrió hacia la cafetería donde sabía que encontraría a Moisés. Su mente estaba en caos, pero tenía claro que necesitaba verlo, contarle todo lo que había sucedido en la confrontación con Pedro. Sabía que él era la única persona capaz de tranquilizarla y darle la claridad que tanto necesitaba. Cuando Ana y Moisés se reencuentran, él la ve llegar nerviosa, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Se acerca, dejando el trapo de limpieza sobre la mesa. Ana, ¿qué pasó? Pregunta preocupado. Le conté todo a Pedro. Ya no hay vuelta atrás. Ana baja la mirada, intentando contener las lágrimas. Ahora sabe que nunca me casaré con él. También se lo conté a mis padres, que él solo los manipuló todo este tiempo. Moisés respira hondo, intentando transmitir calma, aunque hay un brillo en sus ojos, como si supiera algo que Ana no comprende. La toma de las manos, firme pero gentil. Hiciste lo correcto, le dice. No importa, responde Ana, sacudiendo la cabeza, angustiada. Pedro no va a detenerse, Moisés. No es solo que esté herido. Quiere destruir todo lo que amo. Moisés la observa en silencio, evaluando la situación. Sus ojos se oscurecen por un instante, pero esa sombra desaparece rápidamente. Antes de que Ana pueda procesarlo, Pedro aparece desde las sombras. Así que aquí es donde te escondes, dice Pedro con una sonrisa torcida. Justo como quería encontrarlos. Ahora sí, todo termina. Saca su teléfono y llama a la policía. Ana lo mira con horror, su corazón golpeando en su pecho. Oficial, quiero reportar un robo. El sospechoso está aquí mismo, en la cafetería El Rincón. Es uno de los empleados, he descubierto que ha estado robando en nuestra empresa. Envíen una patrulla rápido. Ana entra en pánico. Pedro, por favor. No hagas esto. Déjalo en paz. Suplicó desesperada. Me casaré contigo si quieres. Solo, prométeme que no le harás daño a Moisés. Pedro sonríe, saboreando su victoria. Ana se siente derrotada, como si el aire mismo se esfumara a su alrededor. Entonces, Moisés la sorprende con una frase inesperada. Ana, ¿tú crees en los milagros? Le pregunta con serenidad, una calma que no encaja con la situación. Ana parpadea, aturdida. Moisés parece no afectarse por la amenaza. De hecho, está tan tranquilo que comienza a preguntarse si ha perdido la razón. Él toma su teléfono y hace una llamada. Abuelo, ya es hora. Estoy en la cafetería. ¿Puedes venir, por favor? Pedro suelta una carcajada burlona. ¿Tu abuelo? ¿De verdad crees que va a salvarte? Dice con desprecio. ¿Acaso no sabes quién soy? Moisés se limita a esbozar una sonrisa tranquila.
Ana lo observa, incapaz de entender cómo puede mantenerse sereno. Pasan los minutos y el sonido de la sirena se escucha a lo lejos. Ana siente que su mundo se derrumba, pero Moisés sigue en calma. Una limusina negra se estaciona frente a la cafetería, rodeada de guardaespaldas. Un hombre mayor desciende con elegancia, irradiando autoridad. Pedro, al verlo, palidece. Reconoce al hombre de inmediato, don Carlos. ¿Don Carlos? ¿Qué hace aquí? Pedro intenta sonreír, nervioso. Vine a ver a mi nieto. Hace tiempo que no lo visitaba, responde don Carlos con voz firme, ignorando a Pedro. ¿Su nieto? Pedro traga saliva. ¿Moisés, es su nieto? Ana siente cómo su cuerpo se estremece. Mira a Moisés como si lo viera por primera vez. Todo este tiempo. Susurra incrédula. Moisés asiente con una ligera sonrisa. Mi abuelo me puso una condición, explica Moisés. Antes de heredar sus empresas, debía empezar desde abajo. Quería que conociera a las personas, sus problemas y sus sueños. Así llegué aquí, me convertí en portero para entender no solo la empresa, sino también a cada una de las personas que la visitan cada día. ¿Y qué mejor lugar que la entrada y la cafetería, donde todos se desahogan y cuentan sus frustraciones? Pedro, sintiéndose acorralado, intenta cambiar de tono. Fue todo un malentendido, don Carlos. No sabía quién era Moisés. Solo estaba preocupado por la empresa. Don Carlos lo interrumpe con frialdad. Había confiado en Pedro, creyendo que su ambición podría revitalizar la empresa familiar. Sin embargo, con el tiempo, Pedro comenzó a tomar decisiones cuestionables, desviando fondos y manipulando a los empleados. La sombra de la traición se cernía sobre la compañía que tanto había trabajado para construir. Don Carlos quería que Pedro entendiera el valor de las personas, pero se dio cuenta de que no aprendió nada. La fe que tenía en él se había desvanecido. Pedro, sintiendo que el suelo se desmorona bajo sus pies, hace un último intento. Moisés, dile a tu abuelo que fue solo una broma, por favor. Moisés lo observa con una expresión fría, sin mostrar emoción. Desde su puesto de portero, Moisés escuchaba murmullos de descontento entre los empleados. Al pasar por la oficina de Pedro, a menudo lo veía deshacerse de documentos en la papelera. Cada vez que esto ocurría, me tomaba el tiempo de recoger esos papeles de la basura y guardarlos como pruebas. Tengo pruebas de todo, Pedro, recalca Moisés. Falsificaste firmas, manipulaste a las personas, incluso engañaste a mujeres con tu poder. Esta vez no habrá escape. Moisés sabía que debía proteger el legado de su familia, pero no podía ignorar el daño que Pedro estaba causando. Los empleados dependían de la empresa para sobrevivir, y las decisiones de Pedro solo traían más problemas. Debía arriesgarlo todo al enfrentarse a él, o permanecer en silencio y recopilar las pruebas suficientes para atraparlo. No podía traicionar la confianza que su abuelo había depositado en él. Siempre supe lo que estabas haciendo. He visto cómo manipulabas a los demás y despojabas esta empresa. No puedes seguir arruinando el legado de mi abuelo. La revelación de Moisés dejó a Ana y a Pedro en shock. Ana comenzó a ver a Moisés de una manera diferente, reconociendo su valentía. Don Carlos, con voz firme, dice: me equivoqué al confiar en Pedro. Pensé que podría mejorar las cosas, pero solo me mostró su verdadera cara. Debemos aprender de esto, Moisés. La confianza es valiosa, pero a veces nos lleva a desilusiones. Moisés había enviado todas las pruebas a su abuelo. Las sirenas de la policía suenan más cerca. Los oficiales entran y don Carlos señala a Pedro. Ahí está el ladrón. Tengo todas las pruebas en mi vehículo. Pedro intenta forcejear, pero los oficiales lo sujetan firmemente. Entre gritos y súplicas, lo llevan esposado hacia la patrulla. Ana observa todo con el corazón en la garganta, incapaz de creer lo que acaba de suceder. Más tarde, en la cafetería vacía, Ana y Moisés se sientan juntos. Ella sigue procesando la verdad, sintiendo una mezcla de alivio, incredulidad y algo más. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunta Ana en voz baja.
Moisés la mira con dulzura. Si lo hubiera hecho, no habría visto quién eres realmente. Tenía que saber si podía confiar en ti. Ana se queda en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. De repente, la vida parece mucho más complicada, pero también más clara. ¿Y ahora qué? Susurra, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Moisés sonríe. Ahora empezamos de nuevo, desde cero. Si tú quieres. Ana lo mira finalmente y, por primera vez en mucho tiempo, siente que todo tiene sentido.